sigue y sigue. ¡Viva Palestina libre! ¡Viva! ¡Palestina libre! ¡Fuera sionistas de Palestina! Bueno, unas pocas palabras por el Partido Comunista Griego y la Juventud Comunista Griega, que estamos aquí en México. Creemos que es muy importante lo que está pasando aquí, la lucha de los pueblos, el pueblo mexicano, el pueblo griego, para defender el derecho del pueblo palestino para que sea libre, para que tenga el derecho de una patria libre, para que tenga el derecho de decidir él mismo su propio, destino y su propio camino, ¿sí? Y también creemos que es muy importante que la organización de la lucha contra el Estado israelita, contra el imperialismo de Israel, que también con los Estados Unidos, la Unión Europea, que están masacrando este mismo momento al pueblo palestino. Esas pocas cosas, no he preparado nada más. Creemos que la lucha esta es muy importante, el próximo tiempo debe de ser más, fuerte. Y viva Palestina libre. ¡Viva Palestina! ¡Fuera sionistas de Palestina! ¡Fuera sionistas de Palestina! ¡Fuera sionistas de Palestina! Camaradas, buenas tardes. Yo soy Otávio, vengo a hablar aquí en nombre del Partido Comunista Brasileño, de la Juventud Comunista. Decir que en ese momento aquí, como está pasando aquí en Ciudad de México, allá en Brasil, y lo mismo está pasando en São Paulo, en Río, en Porto Alegre, en Recife, en Salvador. Voy a intentar hablar más alto, llegué ahora de viaje. Mira, nosotros lo que queremos decir es que somos solidarios al pueblo palestino. Nuestra lucha en nuestras patrias es lo más importante que podemos hacer en solidaridad a ese pueblo. Denunciar los 66 años de Nakba, o de la catástrofe de la ocupación del territorio de un pueblo que hoy se resume a menos del 20% de su territorio. Menos de 3 millones de personas están viviendo en un territorio de un pueblo de 10 millones de habitantes que están en toda parte del mundo, sin su tierra, sin su tradición, sin su cultura, sin todo lo que le fija a la tierra. Nosotros en ese momento nos emocionamos mucho con lo que está pasando. Creo que no es humano quien no se sensibiliza con el genocidio de todo un pueblo por el imperialismo que se utiliza de un Estado sionista, nazista. Es muy contradictorio que el pueblo que sufrió el holocausto ahora es quien repite ese mismo holocausto. Y la solidaridad, yo creo que el arte, la poesía nos ayuda a fortalecer ese sentimiento de unidad y de sensibilizarnos como seres humanos para esa lucha tan importante. Yo quiero finalizar aquí con un poema del poeta nacional palestino, Mahmoud Darwish, así sería, yo no sé cómo se pronuncia eso. Traducción simultánea del portugués. Ocuparon mi patria, expulsaron mi pueblo, anularon mi identidad y me llamaron de terrorista. Confiscaron mi propiedad,
arrancaron mi huerto, demolieron mi casa y me llamaron terrorista. Legislaron leyes fascistas, practicaron odiado apartheid, destruyeron, dividieron, humillaron y me llamaron de terrorista. Asesinaron mis alegrías, secuestraron mis esperanzas, encarcelaron mis sueños. Cuando rechacé todas las barbaries, ellos mataron un terrorista. Yo soy testigo de las masacres y de los mapas. Soy un niño de palabras simples. Vi cómo crecían alas en las piedras que lanzamos y cómo la lluvia se transforma en armas. Cuando trancaron la puerta de mi corazón y abrieron trincheras en mi cuerpo. Muchas gracias. ¡Viva Palestina libre! ¡Viva las trabajadoras y trabajadores de Brasil! Mi nombre es Alberto Trejo, soy un estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas, que además hoy viene en representación de su facultad, pues soy consejero universitario de la misma. Y además estoy seguro que estoy hablando en nombre de todos aquellos estudiantes, trabajadores y profesores que están comprometidos con la causa de Palestina y de todos los pueblos que luchan por su libertad y por su autonomía. Y en ese sentido, compañeras y compañeros, esta tarde lo que nos convoca, y me da mucho gusto a propósito del compañero que sostiene el Corán en sus manos, como gritarían ahorita los compañeros palestinos en medio del Ramadán, Allahu Akbar, que es la palabra para decir Dios es grande. Quizá ahorita no es el momento de hablar de religiones, porque el conflicto no es entre religiones. El conflicto plenamente está situado por los intereses que tiene el gobierno sionista de Israel y el gobierno norteamericano, que a lo largo de la historia del siglo XX, igual que el gobierno de Inglaterra, han apoyado en todo momento la ocupación de Palestina. Como decía el compañero del Partido Comunista de Brasil, Palestina ha sido un pueblo que durante el siglo XX ha sido oprimido por los intereses imperialistas. Pero no solamente en el siglo XX, compañeras y compañeros, durante toda la historia, Palestina ha sido un pueblo azotado por varias invasiones, los romanos, en su momento también los hititas y otros pueblos que eran guerreros. Pero el momento aquí y ahora es exigirle al gobierno mexicano que tome un posicionamiento frente a la Organización de las Naciones Unidas, en donde todos los gobiernos que estén en sintonía con nosotros le exijan al Estado israelí el cese al fuego, que le permitan a Palestina formarse como un Estado, que sea respetado como tal, que su soberanía en todo momento sea reivindicada. Y en ese momento, cuando Palestina se levante como ese Estado que siempre ha sido, y como esa nación que lejos de la discusión nacionalista ha conformado toda una cultura, todos los pueblos que luchan por su libertad y por su autonomía celebraremos. Porque a pesar de que en nuestros países esa autonomía no sea respetada, con la victoria de uno se alienta la victoria de los demás. Por esa razón también, como adherente de la sexta declaración de la Selva Lacandona, también los zapatistas estamos y siempre estaremos con los palestinos. Así, les agradezco el tiempo que están prestando en este momento y también los invitamos a seguir luchando por la libertad y la autonomía de los pueblos que luchan. Entonces, muchas gracias, compañeras y compañeros, y la lucha sigue. ¡Palestina libre! ¡La lucha sigue! ¡Palestina libre! ¡La lucha sigue! ¡Palestina libre, libre! ¡La lucha sigue! ¡Somos Palestina! Buenas tardes, compañeros. A nombre del Comité Central del Partido Comunista de México, PCM, le doy el siguiente comunicado. Ante los sucesos de agresión sionista contra Palestina, expresamos solidaridad y respaldo a la lucha ejemplar de este pueblo. A su vez, condenamos el despiadado ataque que Israel dirige contra el pueblo palestino y que ha dejado como víctimas principalmente a mujeres, niños y ancianos. La prensa cuenta alrededor de 100 muertos, pero basta ver las fotos para saber que las muertes se calcularían a partir de un acto genocida. Así como nos solidarizamos con el pueblo palestino, con la clase obrera palestina, con los trabajadores de toda Palestina, bajo los principios del internacionalismo proletario que nos llevan a levantar la bandera de lucha y unidad con todo pueblo que pelea por su liberación del yugo imperialista, condenamos el acto de infamia del que es autor el imperialismo
de Israel, porque no solo es el sionismo el que debe ser condenado, sino todo acto imperialista. Las acciones del Estado de Israel responden a la dinámica imperialista y son muestra de lo que significa mantener este sistema caduco, que es incompatible con la paz y la humanidad. Teniendo en claro el acto de infamia que se está llevando a cabo en Gaza, debemos elevar la voz de condena y exigir que el gobierno mexicano condene el ataque a Palestina y que retire su embajador de Israel. Teniendo claro que dado que el imperialismo no agrede solo por la guerra y sus medios militares, sino también por montajes comunicativos, debemos seguir difundiendo por todos los medios posibles lo que está ocurriendo en Palestina, para poder hacer de esta protesta un movimiento que actúe no solo bajo coyuntura como ha venido siendo, sino que de manera cotidiana difunda la resistencia del pueblo palestino y condene las acciones del imperialismo en general y en este caso el que ejerce el gobierno del Estado de Israel. ¡Viva la solidaridad entre los pueblos! ¡Viva! ¡Viva Palestina libre! ¡Viva! ¡Viva Palestina libre! ¡Viva! Reciban un fraternal saludo. Claro que sí, compañero. Más fuerte, más fuerte. Ya lo recogí, compañero. Gracias. Compañeros y compañeras, reciban un cálido saludo del Comité Continental contra la Ocupación del Pueblo de Haití, que como ustedes saben, tiene ya más de 10 años de estar esa ocupación militar y que hoy estamos luchando a escala continental por la salida de esas tropas. Quisiera, en segundo lugar, felicitar la iniciativa que se ha tomado el día de hoy para llamar a este acto y declarar de manera tajante que sí sirven estos actos, apagado el micrófono, que este tipo de actos se están desarrollando en muchas partes del mundo y que con esa solidaridad, si la mantenemos constante, podremos parar esta matanza que sufre hoy el pueblo palestino. Hay que checar. ¿Encendidos los dos? Siga usted. ¿Encendidos? ¿Están encendidos? No sé, no vi. Esta matanza que sufre hoy el pueblo palestino. Ya son 47 años que el gobierno del Estado de Israel, patrocinado por el gobierno de Estados Unidos, lleva a cabo esta serie de ataques y de matanzas. Siga. Creo que hoy, como ha sido dicho aquí, y como lo dicen en ambos lados, lo que se plantea es la existencia de un Estado laico, democrático, en el que estén todos sus componentes. Hoy, pues, lo que nos une es parar estas matanzas, estos ataques bárbaros, donde estamos viendo cómo, en primer lugar, porque 3/4 partes de la población son mujeres y niños menores de 16 años, estamos viendo que principalmente sobre ellos está cebándose esta horrible y bárbara agresión. Y esto, compañeros, es parte de toda esa estructuración o reestructuración imperialista que hoy quiere llevar a cabo el gobierno de Estados Unidos y que hoy lo vemos en el caso de Irak, descuartizando a ese país en 3 componentes, lo vemos atizando la guerra en Siria, lo vemos atacando a los pueblos de África del Norte. Esto es lo mismo que estamos, claro, en otras condiciones sufriendo aquí en nuestro país. Por ello, pues, compañeros, hoy lo que se nos plantea es expresarnos vigorosamente porque el gobierno mexicano tome una posición contundente, como se decía hace un momento, exigiendo el alto a estas matanzas, exigiendo que no se lleve de ninguna manera esa ofensiva por tierra que está planeando el gobierno genocida de Netanyahu. Hoy tenemos que expresar esta bandera y continuar esta lucha para exigir el retiro y el alto a estas matanzas. Yo los invito, pues, compañeros y compañeras, en nombre del Comité por la Retirada de las Tropas de Haití, a que nos concentremos en los próximos días, a que continuemos estos actos para que podamos dar fe
de la disposición del pueblo, que lo llevemos a los sindicatos, como aquí se planteaba de parte del compañero orador de la nueva central sindical. Necesitamos ir a los sindicatos, a las organizaciones diversas, para que se manifiesten y podamos tener un acto más grande, más vigoroso en la exigencia de que se detengan esas matanzas y la responsabilidad que tiene el gobierno, que hoy sacó ayer una declaración que de ninguna manera es conducente, de ninguna manera es adecuada, ni corresponde a la soberanía de las naciones. Adelante pues, compañeros y compañeras, sigamos en esta lucha. ¡Alto a las matanzas! ¡Alto a las masacres de los niños palestinos! Con estos planes que pretenden subirnos en la miseria a los pueblos del mundo. Pero no basta este mitin, por supuesto, tenemos